Amigo y amiga que me escuchas, te damos la bienvenida nuevamente a Púlpito Reformado. Te habla el reverendo Carlos Cruz Moya y te invitamos a que te quedes con nosotros en la próxima hora para que escuches palabra de Dios, la palabra que no se equivoca, la palabra que no vuelve atrás vacía, esa palabra que como espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre y la mujer. Vamos a tener la segunda parte de nuestro programa, El Poder de la Iglesia, el poder y la autoridad de la Iglesia. Así que, amigo y amiga que me escucha, busca tu Biblia, la palabra de Dios. Te invitamos a que busques Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Mateo 18, versículos del 15 al 20. El tema de hoy, la segunda parte del poder y la autoridad de la Iglesia. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. La semana pasada comenzamos este tema muchas veces olvidado, ¿verdad? En las discusiones bíblicas sobre el poder y la autoridad de la Iglesia. Prácticamente ausente, eso no se oye. Sí, prácticamente ausente, muchas veces por las crasas o los crasos errores de Roma en relación al concepto de la autoridad, ¿verdad? Al exhibir una autoridad jerárquica con un personaje llamado el Papa como vicario de Cristo, ¿verdad? Pidiendo una obediencia prácticamente ciega, muchas veces ajena a la autoridad de la Escritura. Y esto ha hecho que muchas personas se vayan al otro extremo, negando lo que la Escritura dice de la autoridad, ¿verdad?, del poder y la autoridad de la Iglesia. Y dimos una introducción muy interesante que fuimos señalando, básicamente bosquejando los temas que íbamos a discutir en estos sábados sobre este tema, valga la redundancia, y nos quedamos viendo la naturaleza de ese poder de la Iglesia. Y habíamos presentado que ese poder, número uno, era un poder espiritual. Así que, en ese sentido, cuando hablamos de un poder espiritual, es que la autoridad de esa iglesia se basa en lo que Dios ha establecido por el Espíritu sobre los oficiales de la iglesia. Y habíamos visto, ¿verdad?, un pasaje que vamos a volver a leer, Hechos 20:28, que cómo se ejerce esa autoridad espiritual sobre el rebaño. Y dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Él ha puesto ancianos, obispos, ¿verdad?, que es un sinónimo, presbíteros también es un sinónimo, para apacentar la iglesia de Dios, ¿verdad? Y ese pastoreo que nos habla el apóstol Pablo en ese discurso a los ancianos de Éfeso, se ejerce bajo una autoridad espiritual, la cual no necesita que sea coaccionada por el poder civil, que ha sido uno de los grandes errores de Roma en la historia, ¿verdad? Sino que es un poder espiritual
que Dios ejerce a través de la iglesia sobre los miembros de la congregación. Ahora, en esta noche vamos a seguir viendo cuál es la naturaleza de ese poder. La semana pasada discutimos que era un poder espiritual, pero también es un poder ministerial. ¿Y qué queremos decir como un poder ministerial? Bueno, la Escritura nos muestra como una evidencia sorprendente que ese poder de la iglesia no es un poder independiente o soberano, ¿verdad? Sino un poder que ministra a los miembros de la iglesia. Si buscamos Mateo 20 y leemos los versículos 25 y 26, Mateo 20, 25, 26 y segunda de Corintios 10, del 4 al 5. Vamos a ver primero Mateo 20, del 25 al 26. ¿Cómo dice? Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Muy importante esos versículos, porque Cristo primero, en pocas palabras, señala que ese tipo de gobierno jerárquico, ¿verdad?, de alguien sobre otra persona con un poder como soberano, controlando la vida de esas personas, no es lo que indica la Escritura. No es lo que indica la Escritura. Y es lo que ocurre en muchas sectas que controlan la vida, y algunas veces sectas que han controlado la economía de los hogares, sectas que le han quitado hasta el cheque del seguro social a personas, ¿verdad? Se enseñorean sobre ellas, y hay unos engaños, regularmente son económicos o de índole moral, para aplastarlo. No, estamos hablando de un poder ministerial, no de enseñorearse. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5, segunda de Corintios 10, del 4 al 5, dice en la siguiente forma: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Muy bien, por lo tanto, no necesitamos armas carnales para gobernar la iglesia, no necesitamos una coacción física, sino la iglesia ejerce una autoridad ministerial mediante la argumentación, mediante la oración, mediante la predicación de la palabra. Hechos 4, del 29 al 30, Hechos 4, del 29 al 30, y Hechos 20, 24, Hechos 20, 24, nos habla que esa autoridad es derivada, ese poder ministerial es derivado de Cristo y está subordinado a la autoridad de Cristo sobre la iglesia. Por ejemplo, si vemos Hechos 4, del 29 al 30, ¿cómo dice, Ángel? Tenía Hechos 20 al 24. No, Hechos 4, del 29 al 30. Aquí está. Ok. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Por lo tanto, esa autoridad se deriva ¿de dónde? De Cristo, que es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Esa autoridad a la iglesia se deriva de aquel que murió y venció la muerte. Hechos 20:24. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonios del Evangelio de la gracia de Dios. Así mismo es. Así que, hermanos, ese poder ministerial, ese poder que tiene la iglesia, es espiritual y es ministerial. Y es derivado de Cristo, de la autoridad de Cristo. Ese concepto de ministerial, que es bueno señalar también que es de siervo, de un servidor,
no de uno que se enseñorea de los otros, Exacto. sino que todos somos siervos del Señor. Así mismo es, así mismo es. Y por lo tanto, al mismo tiempo, Cristo gobierna su iglesia mediante ese poder ministerial. En ningún momento, y esto es muy importante, la iglesia se enseñorea sobre las personas, las enseña, las disciplina, las educa. Pero déjeme aclararle una cosita. También hay miembros de la iglesia que no entienden eso y se quieren enseñorear sobre la gente que Dios ha llamado al ministerio, al ministerio. Y entonces también ellos están en un grave error. Porque ellos están ahí también para sujetarse a los que Dios ha señalado como ministros, después que ellos vayan acordes con la Escritura. Porque el ejercicio ministerial, escuche bien, el ejercicio ministerial tiene que estar en armonía con la palabra de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, que solamente se puede admitir el no someterse cuando este ministro no sigue las Escrituras. Exacto. Y entonces tienen, porque es que como todos somos siervos y la regla, el tribunal, ¿verdad?, que rige es la Escritura. La Escritura, todo el mundo está consciente de eso, y entonces sobre esa base, después que veamos que se está predicando y enseñando la Escritura. Para eso, todos tenemos que conocer la Escritura. Claro que sí. Porque si no estudiamos la Escritura, Claro. no vamos a poder, ¿qué? Identificar el error. Juzgar el asunto. Y juzgar el asunto correctamente. El problema muchas veces es que cuando, basado en esa misma línea, o sea, cuando comenzamos a no enseñar la Escritura por temor, que era lo que hacía antes la Iglesia Católica, o sea, daban hasta el servicio, la misa, en un idioma que no se entendía. Exacto. Con intención de que, o sea, mientras menos conozcan, menos me van a cuestionar lo que estoy haciendo. Y entonces eso ocurre lamentablemente en muchas iglesias evangélicas, Claro. que no enseñamos la verdad como está escrita en la palabra, sino que la tergiversamos o la amarramos a lo que nosotros queremos que la palabra diga. Puntualizando sobre el asunto de que los creyentes deben conocer las Escrituras, se meten en un problema serio porque al ellos no tener conocimiento de ellos, entonces basan en la Escritura. Pues entonces el ministro es el que tiene todo el poder y todo el conocimiento, y por donde diga el ministro, pues por ahí van ellos. pero van a tener su día, Claro. porque claro. van a tener que rendir cuenta. Claro que sí. Ahora, podemos señalar, entrando en otro aspecto, que hay diferentes clases de poder eclesiástico, ¿verdad? Así como en Cristo hay 3 oficios, que él es sacerdote, profeta y rey, así también hay un triple poder en la iglesia que queremos estudiar a la luz de las Escrituras, y ese poder debe ser respetado y observado, ¿verdad? El primer poder que tenemos es el poder de la dogmática, de la docencia. La iglesia tiene una tarea relacionada con la verdad. Esto es muy importante, hermano. Con la verdad. La iglesia ha sido llamada para preservar y enseñar la verdad y ejercitar ese poder. El número 1 es la preservación de la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste la preservación de la palabra de Dios? Guardiana de esa palabra, luchando en contra de cualquier error que quiera introducirse malinterpretando la Escritura. Y la iglesia está llamada para ser columna y baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y por lo tanto, al mismo tiempo, transmitir fielmente de generación en generación la verdad de la Escritura. Es una gran responsabilidad de la iglesia mantener y defender la verdad en contra de todas las fuerzas de incredulidad y de error. ¿Oyó? Si buscamos Primera de Timoteo 1, versículos 3 y 4, Primera de Timoteo 1, versículos del 3 y 4, y Segunda de Timoteo 1, 13. Primera de Timoteo 1,
1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Interesante, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Que algunos vienen con disputas vacías y la labor de la iglesia es contrarrestar esas disputas vacías. Me gusta ese versículo 5 que dice, para como puntualizar, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Así mismo es, eso no como fingida. No fingida, como el puntillazo. Claro, porque algunos han dejado a un lado la enseñanza correcta de la verdad en las iglesias. ¿Oyó? Y todo es tremendo circo. Las iglesias se han convertido en tremendo circo con un desfile de payasos y acróbatas y nunca hay una enseñanza veraz de la Escritura. Bueno, conozco grupos que se llaman iglesias que en todo el servicio no leen la Escritura. No leen la Escritura. Porque no son columna y baluarte de la verdad. Y por lo tanto son más bien un conglomerado de personas, un club social, un club de diversión, posiblemente hasta un club de chistes, a ver cuál hace el mejor chiste ese día, pero no están ahí para la enseñanza, como dice el apóstol Pablo, de la correcta palabra. Segunda de Timoteo 1:13. Segunda de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué tú crees de ese versículo? Wow, y el otro dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que amaron nosotros. Tiene obviamente, por ser la palabra de Dios, una relación con lo primero que leyeron, porque hay gente que utilizan las escrituras, tuercen las escrituras, traen, en el caso de los primeros versos, el legalismo como palabra de Dios, y entonces hay que tener una correcta regla de interpretación de la escritura para ello. Y mira cómo dice este otro verso, las sanas palabras y sencillas, no son estrambóticas ni son misterios que hay que como escrutar. Los gnósticos y todo eso. No, una cosa sencilla, tal y como Cristo la dijo. Son las que nosotros y que retengas y que se retenga depósito, y que se defienda ese depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea que cuando hacemos lo contrario estamos fallándole a Dios directa y abiertamente. Así mismo es. Es bueno señalar que la iglesia una manera de decirlo, en un atalaya. Exacto. Un atalaya. Como dice Ezequiel. Sí, como dice Ezequiel. Tito, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Otra palabra de importante para que veamos. Tito, capítulo 1, versículos del 9 al 11. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. O sea, una de las grandes responsabilidades de la iglesia es retener las palabras correctas y enseñar las palabras correctas. Por lo tanto, parte del poder eclesiástico está en la enseñanza correcta. Y muchas veces la iglesia no ha tenido en cuenta eso. Y desde el siglo XIX, los ataques del liberalismo contra la palabra de Dios y contra la formación de la iglesia bíblica, y en el siglo XX llenó la iglesia de traidores y de cobardes que no defendían la palabra de Dios. Y lo que hizo fue que llegara la mortandad a las iglesias. Y se fueron con la corriente. Sí, exacto. Del error. Claro, porque no fueron valientes para defender la Escritura, la palabra de Dios. No fueron obedientes a la labor de la iglesia. Pastor, y perdemos de vista un punto sumamente importante. Aquí estamos hablando de las cosas que debe hacer
ese ministro o ese líder dentro de la iglesia, llámese obispo, llámese anciano, llámese pastor, dentro de la misma iglesia, pero perdemos la perspectiva de lo que sucede afuera, los enemigos de la palabra, que lo que le estamos dando es municiones. Cuando no hacemos lo que dice la palabra, le estamos dando municiones a los enemigos de la palabra para descargar toda su furia contra todo lo que cree y debe creer el seguidor o el fiel sirviente de la palabra de y Cristo. Muchas veces por concederle terreno, por cobardía o por no ser responsables en el estudio de la palabra, en la defensa, en la apología de la palabra, entonces le damos lugar a los enemigos de la palabra, que el apóstol Pablo dijo, tienes que enfrentarlos. Le dice, preciso tapar la boca. Tapar la boca. Y cuando no hacemos ese tapar la boca a esos que están afuera, estamos creando ídolos allá afuera. Exacto. Que es un peligro aún peor, porque les damos fuerza, les damos toda la fuerza del mundo para que puedan combatirnos a nosotros mismos. Es bueno señalar que en ese verso 11, cuando hay una falsa doctrina, detrás hay necesaria y obligadamente una falsa conducta. Por eso dice que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta. Así mismo es. Lo que no conviene. Porque ellos saben que están enseñando lo que no es. Claro. Ellos lo saben. Bueno, es que yo lo he dicho aquí muchas veces. ¿Cuántos pastores están en los púlpitos hoy? No creen en la resurrección, hermano. No creen que Cristo venció la muerte. No creen en el nacimiento virginal. No creen en los milagros. Y están en los púlpitos hoy y uno se pregunta, ¿por qué son pastores? Hermano, se lo he dicho, por el cheque, por ganancias deshonestas. Eso son ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque usted no cree lo que predica. Y están por el cheque. Y eso es así sencillo. Y le he dicho a los hermanos que me escuchan, vayan donde sus pastores y háganle las preguntas. Para que usted vea. Para que usted vea. Pasamos a la sección de la pregunta religiosa. Tenemos varias preguntas, no vamos a poder contestarlas todas. Vamos a ir poco a poco. Tengo una pregunta aquí de un anónimo de Ponce que pregunta que si la religión es cristianismo, ¿por qué el cristianismo se le llama el esfuerzo del hombre por llegar a Dios? Bueno, el que diga eso es un disparatero. Que el esfuerzo del hombre de llegar a Dios, el cristianismo no. El cristianismo es Dios al hombre. Exactamente. Jesucristo se hizo hombre para buscar a los suyos, a las ovejas perdidas. Así que ese fue el acto de Dios de salvar a su pueblo. Así que todo aquel que diga que el cristianismo se le llama el esfuerzo del hombre por llegar a Dios es un disparate. Parece que él está haciendo... Un evangelio de obra. Parece es que una dama. Sí. Parece que está haciendo una... Al definir el término religión, que claro, es ligar, religión que es ligar, ¿verdad? Ligar de nuevo, pues eso fue lo que Dios hizo. Exacto. Que vino a ligarnos a él. Sí, lo que pasa es que el cristianismo sigue siendo una religión. Claro. Porque hay unos ejercicios espirituales, claro, ¿verdad? Que buscan un crecimiento espiritual, pero dentro del punto de vista protestante, punto de vista de la Reforma, esos ejercicios espirituales vienen posterior a la conversión. Claro que sí. No hay ningún ejercicio espiritual que pueda salvar al hombre. Exactamente, para salvarse. Porque ya Cristo hizo el camino. ¿Verdad? Así que el hombre cree conciencia de su realidad ante Dios. Claro. El hermano Héctor López de Bayamón pregunta que si la salvación es colectiva o individual. No, la salvación es individual. La salvación es individual. Lo que pasa es que se da dentro de la colectividad. ¿Oyó? Usted se salva individualmente, porque Jesucristo lo salva, para vivir en comunidad. En comunidad. Y hay una sola comunidad en la tierra. Y esa comunidad es la Iglesia de Cristo. De la cual hemos estado hablando dos programas. Exacto. Así que es una vivencia en comunidad. Nadie puede salvarse y vivir solo por ahí. Esto es una labor colectiva de una comunidad. Y eso tiene que estar siempre claro. Tengo una pregunta de la hermana Aurora de Carolina, ¿verdad? Un saludo, hermana Aurora, que yo sé que siempre nos escucha. Que ha escuchado personas hablar con convicción que su nombre está escrito en el libro de la vida. Si esto es arrogancia, bueno, eso depende.
porque yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, ¿oyó? Pero lo sé porque los méritos de Cristo, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo y por lo que Cristo hizo por mí en la cruz y porque hizo el Espíritu Santo en mí, que me redargulló, que me renovó y cambió mi naturaleza para yo recibir a Cristo. Por eso yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y porque desde antes de la fundación del mundo ya Dios había decretado todas estas cosas. Pero si alguien dice que está escrito en el libro de la vida por sus esfuerzos, le tengo una mala noticia. No está escrito. ¿Oyó? Porque nadie se salva por sus obras. Absolutamente nadie. Por más esfuerzo que haga. Exacto. No, y si ella está pensando que el libro, el nombre se va a escribir después que se asegure, se muera y esté en la presencia del Señor. Tampoco es correcto. No, ya es inseguridad de salvación. No, porque la Biblia lo dice, que ya ese libro fue que... La Biblia dice que los nombres que están escritos... dice la Escritura que ese libro fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Un saludo a la hermana Tata de Jesús, que es miembro de nuestra iglesia, nos hace unos comentarios sobre la interpretación de Roma, sobre el poder de la iglesia del perdón de pecados, la confesión, la penitencia. Nosotros vamos a discutir todas esas cosas en estos programas, ¿oyó? Porque eso es una de las cosas que queremos aclarar. Es una de las cosas que queremos aclarar. Que hay un concepto del poder de la iglesia que Roma ha vendido, que ha tergiversado lo que dice la Escritura. Y en estos programas vamos a aclarar eso. Ahora, la iglesia también ha sido llamada y se le ha dado el poder para la administración de la palabra y de los sacramentos, ¿verdad? No solo es deber de la iglesia preservar la palabra de Dios, como hemos estado discutiendo aquí, sino también predicarla en el mundo y en las asambleas del pueblo de Dios para la conversión de los pecadores y para la edificación de los santos. Estoy citando a un teólogo reformado, ¿verdad? La iglesia tiene una tarea evangelística o misionera en el mundo. O sea, la iglesia ha sido llamada ¿para qué? Para la enseñanza, pero también para la predicación de la palabra. Por eso Cristo, vestido de ese poder que tenía, le dice a la iglesia: id por tanto y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, mire qué tremendo, mire el poder que Dios le da a la iglesia, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Aleluya. O sea, que eso no es opcional para la iglesia. La iglesia tiene que predicar el evangelio, tiene que enseñar la palabra y enseñar la palabra de Cristo. Y es la orden, ¿verdad? Y esa es parte de esa labor de la iglesia, esa enseñanza de la palabra de Cristo. Fiel, una enseñanza fiel, no es desvirtuada como ha hecho la Iglesia Católica, que utilizan ese desvirtuar la palabra ¿para qué? Para fortalecerse el poder jerárquico en su jerarquía. Y por eso es que algunas veces yo oigo testimonio diciendo: vamos a dar un testimonio de conversión a la Iglesia Católica. Bueno, yo creía que la conversión era a Cristo, no a la Iglesia Católica, no a la iglesia. ¿Verdad? ¿Verdad? Es a Cristo que uno se convierte, ¿verdad? Ahí es que Dios te trae, es a Cristo, a los pies de Cristo. Es que Dios te trae. Porque la Iglesia Católica no puede salvar a nadie, aunque ellos digan que sí, ¿oyó? Por cierto, tampoco la Iglesia Presbiteriana puede salvar a nadie, ¿oyó? Es Cristo, solo Cristo. Pero la Iglesia está llamada a predicar ¿a qué? A Cristo. Y parte, ¿verdad? Como hemos dicho, de las diferentes clases de ese poder de la Iglesia. Primero hemos dicho que era la potestad de la enseñanza y la preservación, y ahora es la ministración de la palabra y los sacramentos. En esta hora, le pido al Señor que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu hogar, y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, siempre esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.